De regreso a Hay que decirlo con el panel legal y nos quedamos, ¿cómo podemos titular El este sello tema? roto. El sello roto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto es bien importante, el sello roto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Capítulo 1. Resulta ser que hay una serie de ciudadanos que están recibiendo unas cartas que dicen que tienen una deuda, ¿de cuánto usted me dijo? ¿De 50 dólares? Facturas de $50,000, de $30,000. Solamente. Factura. La factura que reciben mensual, 50,000, 30,000. Y entonces le dicen que había un sello roto en el contador. Que es que le estimaron el consumo. Que le estimaron. Y el sello roto, si se imputa que lo hizo la persona, constituiría un delito, ¿verdad? Claro, alterar ese contador es un delito. Es un delito, ya entraría a lo criminal. ¿Y dónde toma relevancia esto? ¿Dónde está ese sello, ese candadito con el sellito que dicen que rompieron? ¿Dónde está? Eso las personas no lo pueden tener asegurado. Eso está expuesto a todo el que pase. Porque nadie puede tener ese sellito de forma que el de encerrado en su casa, porque el de la autoridad tiene que tener acceso 24/7 a eso. Lo tiene el de la autoridad y lo tiene cualquier hijo de vecino que quiera hasta hacerle una maldad a usted. Pero tú sabes lo que pasa. O sea, tú le caes mal, te rompe el sellito y te buscaste un problema. No, pero te busca un problema y sobre todo si te llega una factura de 30 o 50,000 dólares. Y normalmente el desenlace pretendido es ¿cuál? El desenlace, por lo menos el que yo he visto hasta ahora, porque esto, créanme que muchos de ustedes que nos están viendo y escuchando van a recibir esta carta, porque es que parece que hay un patrón. Y yo he tenido varios casos recientemente sobre lo mismo, porque mire, es que vamos a hablar en papas y zanahorias. Hablando claro, lo que hacen aquí es que llevan a las personas a las oficinas regionales, no a un procedimiento adjudicativo, porque la excusa es que se dé un supuesto procedimiento antes del procedimiento adjudicativo. Y entonces no es así. Te llevan a las oficinas regionales, te sientan allí, te amenazan, te dicen, te crean una amenaza totalmente suave. O sea, en este estilito, mira, vamos a hacer un arreglo de pago. Y la gente salen allí con planes de pago que probablemente no tienen que salir porque ha pasado. Y yo pues no voy a hablar de un caso en particular, pero tuve una situación, un caso de uno de los primeros casos que vi hace unos años atrás, que yo pedí la prueba del contador y nunca apareció el contador. Nunca apareció. Habían fotos del sello, porque el sello, cuando usted quita el contador de la caja, usted ve que cuando lo viran por detrás tiene un tornillito que se conecta de un lado a otro, es como una arandela. Entonces, si se rompe ese tornillito, es que dejan de las agudas en los contadores viejos, porque todo esto es sobre contadores viejos, porque los nuevos son digitales y es distinto, que son los que ellos supuestamente sustituyen. Pero en otras circunstancias he tenido, como bien dijo Carlos Pizarro ahorita, un apartamento que ha sido alquilado todos los años, tiene un contrato y un inquilino distinto. Llega esta persona de 3 meses de haber pagado, después de haber pagado la fianza y haber puesto el servicio a su nombre, y le dicen que tiene que pagar 6,000 y pico de dólares de 3 años para atrás en una investigación, y yo me siento como abogado y le digo, pero es que, ¿cuál es el consumo? Hubo que hacer un cómputo en el consumo, pero no le pueden acusar de todo lo que está, porque se probó que habían 3 inquilinos y la autoridad tiene conocimiento de eso. Y a mí me parece una falta de respeto que tú te sientes a un consumidor, lo sientes en una silla y le digas que tiene que pagar 3 años para atrás cuando abrió la fianza en junio y en agosto lo están acusando. Que tienen que medir el consumo. Si el problema viene desde antes, entonces la autoridad tenía la responsabilidad de hacer esa investigación desde antes y traer al primero que supuestamente intervino, si es así. Porque allí nadie me enseñó, cuando nos sentamos allí, nadie nos enseñó tampoco el contador dónde estaba. ¿Qué es el problema? Los incautan, se los llevan en la bolsa supuestamente, porque es parecido al sistema de la cadena de custodia criminal, porque finalmente esto se va a convertir en un procedimiento criminal. Claro. Y la cadena de custodia, pero entonces cuando vas a la central donde los tienen almacenados, no aparece. Entonces, la gente no sabe eso y yo estoy seguro que hay muchos consumidores que están cayendo en esa trampa de que están haciendo arreglos de pago que no tienen que pagar.
Y todo es por el miedo que les representa la erradicación de un cargo criminal por ese sello roto. Y ese sellito del que habla Rafa es interno. Yo te estoy hablando del de afuera, el que es un candadito. Que ese candadito... Ellos dicen que si está roto. Si está roto es otro problema. No, y uno de los contadores que el candadito era un hilito de metal que se pudre con el tiempo. Es aluminio, pero el aluminio se corroe. Sí, lo pones en contacto con otro metal. Y a veces pasa de que por alguna razón están construyendo las casas y se abre. Ahora no, ahora ponen unos con llave porque son especializados. Pero hablan de ese sello. Pero están hablando del sello de atrás porque te cubren todas las bases. Al punto de darle la creencia a la persona, tú tienes, pero es que tú eres el último que estaba ahí, tienes la responsabilidad. Eso no es así. Pero yo estoy sorprendido como lo que me dice el compañero Pizarro, de la cantidad de consultas que ha recibido en esa área. Y él no tiene un anuncio de sello roto. Es la primera vez que hablamos del sello roto en este programa. Es hoy aquí. Lo que pasa es que como han gastado tal vez tanto en consultas externas. Sin embargo, fíjate cómo le ha llegado esa cantidad, quiere decir que hay un problema. Y esos son ejemplos en donde por quizás la intimidación que pueda resultar de la posible erradicación de un cargo criminal, pues entonces lleve a la persona a decir, vamos a olvidarnos de esto y hacerlo de otra manera. Como bien tú señalas, pues un contador, yo conozco personas, sobre todo personas quizás que la edad se aproxime más a la mía que a la de ustedes, que a lo mejor nunca han visto el contador, no saben ni dónde está el contador de la casa, no van a bregar con eso, ¿sabes? Ahora mismo si tú me preguntas dónde está el contador de mi casa, tengo que pensarlo, a ver, porque es que como que yo no me dedico a estar mirando el contador, o sea, como que la vida mía no gira en torno a eso. Hay otras personas que sí, pero en mi caso particular, y hay muchas personas que no están pendiente al asunto del contador, de esa tecnología, que viven su vida haciendo otras cosas. Y entonces de momento que le digan que hay una hay una normalidad. Que hay una normalidad en eso. Una irregularidad. Pues yo creo que sé que hay una irregularidad y que entonces a base de eso pues se presiona. Esa irregularidad te va a costar $30,000. No, entonces otra cosa otro detalle es que no se me olviden, en una de las experiencias fue que muchos de los contadores están dentro de la marquesina. Y probablemente hay una reja entonces ellos llegan con estas intervenciones, no te dicen que van a intervenir eso, ellos tienen la autoridad, eso es propiedad de la autoridad, estamos claros, pero la intervención dentro de la propiedad, porque el problema ha sido aquí, que aquí en este país no ha existido una forma estándar de decir que los contadores tienen que estar fuera de la estructura. Entonces, muchas de estas casas de urbanización se diseñaron con los contadores en la marquesina. Y según la gente van construyendo, como en mi casa, pues hay una puerta de garaje, el contador queda adentro. Entonces, ¿qué pasa? Que las lecturas supuestamente van por una lectura, pero eso es casi una orden de allanamiento que ellos tendrían que hacer. Pedir una orden para intervenir ese contador y entrar a la propiedad. Entonces, engañan a la gente, porque eso fue una de las experiencias, y le dicen a una persona que ni era dueña de la casa, ni pregunta por los dueños, entran y entonces dicen que hicieron la intervención, porque lo ideal es que quitan el contador y se lo muestran a la persona ahí cuando está. No, pero es que lo hacen cuando no está. Y cuando no está es que lo hacen. Por eso es que lo estoy mencionando, porque entonces es uno de los detalles que salen a relucir en una de esas investigaciones. Y yo lo cuestiono, ¿sabes? Con mucha... Porque qué casualidad que sea de esa manera. Y no sea de la manera de que frente a la persona, yo voy a entrar a tu casa, tú me permites, no, tú me traes a mí una orden expedida que tú vas a intervenir porque hay sospecha. O sea, aquí entra todo el asunto criminal. O sea, la sospecha no podríamos decir individualizada, vamos a decir motivos fundados para creer que hay un consumo alto. Claro, ellos tienen la lectura de los consumos. Pero entonces vayan con los procedimientos correctos porque esto, como bien hemos mencionado, se va a convertir en una causa criminal eventualmente. Claro. Bueno, pues creo que hemos hablado un poquito de eso, ¿cómo es? Del sello roto de los contadores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese sello roto puede crear un roto en el bolsillo sumamente
grande. Y no solo el roto económico, el estado anímico, el estado de preocupación que puede tener una persona si se ve envuelto en una situación como esta. Bueno, tengo un asuntito de las vacunas. En algún momento quiero darle una idea breve en lo que se puede hacer por televisión respecto a esto, porque es algo altamente técnico. Pero tengo aquí una pregunta sobre otro tema. La voy a leer, así que estén atentos. Buenos días. Tengo una inquietud y les pido orientación. Una dama con una menor vive actualmente en Estados Unidos, viene a vivir a Puerto Rico, pero sin su esposo. Aparentemente en mutuo acuerdo, pero sin divorciarse. Pregunto, ¿ella podría escribir ese acuerdo en tinta y papel ante un testigo como evidencia en caso de que se presente algún conflicto con la menor? ¿O qué debe hacer para protegerse? Que le sirva de evidencia a favor de ella porque él estuvo de acuerdo con la decisión. Gracias a todos. ¿Qué le podemos decir aquí a esta persona? Dice que les repito, ¿verdad? Está un poco confuso. Dice una menor que vive actualmente en Estados Unidos y que viene a vivir sin su esposo. Aparentemente... Espérate, la menor es casada, pero no vamos a hablar de... No habla de una dama con una menor. Okay. Una dama con una menor vive actualmente en Puerto Rico, viene a vivir sin su esposo. Aparentemente en mutuo acuerdo, pero sin divorciarse. Pregunto, ¿ella podría escribir ese acuerdo en tinta y papel ante un testigo como evidencia en caso de que se presente algún conflicto con la menor? ¿O qué debe hacer para protegerse? Que le sirva de evidencia a favor de ella porque él estuvo de acuerdo con la decisión. Gracias a todos. Pues aparentemente vivían, si vino a Puerto Rico es porque no vivían en Puerto Rico. Y quizás está queriendo decir que vino con el consentimiento del padre de la niña. Lo que pasa es que ahí yo que entiendo la preocupación de la persona, digo, esto es muy escueto para entender que probablemente estén amenazando de acusarla de secuestro o acusarlo o algo así. Bueno, lo que pasa es que los acuerdos, o sea, tienen que ser por lo menos en nuestra jurisdicción bajo un notario, una declaración jurado que se hagan en tribunal. O entre las partes. En el caso de menores, porque en los casos de los menores, en el caso cuando tú te llevas un menor, o sea, esto ha sido discutido ampliamente, tiene que haber un consentimiento de otro padre para sacarlo fuera de la jurisdicción que está. Si no, pues, el no tener el consentimiento de uno de ellos puede interpretarse como un secuestro. Mira, el consentimiento puede ser verbal, pero el problema es cuando empiezas a temer lo que esa persona está temiendo. Puede haber problemas. Claro. Por tanto, lo que se suele hacer aquí es que el padre que consiente que el menor se vaya, le hace una declaración jurada al otro, diciendo que autoriza los procedimientos médicos de emergencia, que le autoriza a viajar y vivir en tal lugar. Porque de lo contrario, lo que debe ocurrir cuando se va a sacar un menor de la jurisdicción es o que ambos padres estén de acuerdo o que el tribunal así lo autorice. Sacamos al tribunal, ponemos a los padres solos en el escenario. Se puede verbalmente, pero hágalo por escrito para que no tenga esos temores. Claro. Que lo hagan por escrito, porque aquí dice que están casados, pero sin divorciarse. O sea, que lo pueden hacer entre las partes. Las partes pueden llegar a acuerdo, pero que de alguna manera se puedan evidenciar. Claro. Ante un tribunal. Lo mejor, una declaración jurada del que consiente. Exacto. Que bajo juramento, aceptó. Sí. Y que no exista la confusión de mucha gente, que eso no es que estás entregando la patria potestad. Estás cediendo custodia, pero no pierdes patria potestad. Porque quede claro. Y la custodia se puede ceder también a término, decir esto es por X tiempo y después volvemos a lo otro. Se pueden tomar salvaguardas. Lo mejor es que ese documento lo redacte un abogado que entienda su preocupación y que pueda hacerle justicia a usted, a la menor e incluso a la otra parte para evitarse conflictos entre unos y otros. Pausamos y regresamos.